Ok, ahora sí. Bien, hoy vamos a tener una clase de dos temáticas que consideramos con los docentes de la materia. mm, es una de las falencias que tiene nuestro currículum en la Facultad de Medicina, a pesar de la quinta acreditación y toda la historia académica que tiene nuestra facultad. Es una de las pocas carreras de medicina que no cuenta en su currículum con una materia sobre ética y deontología, ¿ya? La mayor parte de las carreras de medicina, tanto en el sector público como en el sector privado, tienen destinadas horas a una materia para poder promover este aspecto de la ética y deontología. ¿Y por qué hago énfasis en ello? Porque si bien ustedes pueden decir, bueno, tal vez no es algo que deba tener el nivel de una materia, sí, sin embargo, no se olviden ustedes que cuando terminan la carrera, en el acto de colación, en el acto de graduación, uno de los puntos centrales de ese acto es el juramento hipocrático y como vamos a ver ahora también en parte de la presentación, ese juramento hipocrático se transforma ya desde históricamente en el compromiso que hace todo médico desde el padre de la medicina, Hipócrates, para poder dejar en claro de que su actividad profesional tiene que ser correctamente ejercida, ¿ya? Y eso es algo que inclusive hoy en día, al haberse perdido mucho en los profesionales médicos estos principios ético-deontológicos, se ha visto inclusive que ello está relacionado con un incremento de los juicios por mala praxis o juicios por reclamo de pacientes hacia médicos o de familiares hacia los médicos que atendieron al paciente. Entonces, creo yo que es necesario porque una de las pocas profesiones y la mayor o la más importante dentro del campo de la salud necesita que ustedes entiendan que es una carrera basada en el servicio, en el compromiso social, en el hecho de que es el desprendimiento nuestro hacia los pacientes, porque el que mejor practica la medicina resulta que es reflejo de su esfuerzo al estudiar y al formarse, pero pone ese conocimiento y esas capacidades al servicio del paciente. Nosotros no estudiaríamos medicina y buscaríamos la excelencia médica solamente para vanagloriarnos individualmente, ¿no? Sino que eso debe estar reflejado en el manejo de nuestros pacientes. Y sí, cuando logramos el resultado esperado en el paciente, sí podemos sentirnos también nosotros satisfechos de haber cumplido nuestra función. Ya, entonces, es bueno recordar con ustedes esto y además para nosotros también es parte de un compromiso que adquirimos con el doctor Daniel Mercado Sandy, que en paz descanse, y que fue docente de esta materia también en el tiempo que nos acompañó en la Facultad de Medicina. Y con él introdujimos también esta temática. ¿Por qué? Porque consideramos que siendo administración sanitaria una materia de complementación a la formación médica, no puede descuidar este componente, ¿no? Y por eso es que en esta y las dos siguientes clases vamos a ir viendo nosotros lo que es el error médico hoy. Vamos a ver la atención segura más adelante y vamos a ver la epidemiología hospitalaria, porque son temáticas que van a acompañarlos a ustedes en toda su vida profesional. ¿Ya? No, no es solamente por pasar la materia o por ser contenido de la materia, sino porque son realmente elementos que los van a acompañar a todos ustedes, porque más del 90% de ustedes van a ejercer una especialidad. ¿Y dónde la van a ejercer? En un ámbito hospitalario, ¿no? Ya sea público, de la seguridad social o un ámbito privado. Entonces, eso es importante para que ustedes puedan entender. Entonces, el concepto de ética implica la conducta que es entendida como conducta moral en un cierto espacio y tiempo
en un grupo social. O sea, la forma en que nos comportamos dentro de nuestro grupo social y que lo hemos determinado como conducta moral, entonces ese es el concepto de ética, la conducta socialmente aceptada, socialmente convenida en un espacio y tiempo determinado. ¿Ya? Moral y ética, por eso muchas veces son entendidos inclusive como sinónimos, ¿no? No deberían, pero cada vez que se habla de moral también se entiende que se está hablando de ética. Y deontología médica, la deontología como tal, el término, tiene un origen de vocablos griegos, ¿no? Deontos, deber, y logos, como ya sabemos, estudio o tratado, ¿no? Entonces es el estudio o tratado acerca de los deberes de la profesión médica, ¿ya? Por eso se habla de deontología médica. Puede hablarse obviamente de deontología profesional, pero cuando nos referimos a la práctica médica específica, nosotros denominamos esto la deontología médica. Entonces, la deontología se define como un conjunto de principios y reglas éticas que deberían inspirar y guiar la conducta del profesional médico. ¿Ya? Entonces, si nosotros seguimos estos principios y reglas éticas, estamos cumpliendo con el compromiso de la práctica de la medicina a través que hemos hecho y que ustedes van a hacer también el momento en que hagan el juramento hipocrático. Para entender mejor, veamos qué es lo antideontológico en medicina. ¿Ya? O sea, a veces hablar solo de principios, deberes, conducta ética, etcétera, no es suficiente o no es claro para ustedes, ¿no? Entonces, eh, enfocaremos lo antideontológico, ¿ya? Lo contrario, lo que no debería suceder. Y fíjense esas afirmaciones que acá estamos mostrando en esta diapositiva, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ayala Fuentes propuso esto, ¿no? Dice, lo antideontológico en la medicina está pues representado por médicos ladrones, o sea, médicos que solo se ocupan de sacar dinero a sus pacientes y enriquecerse con la profesión. Médicos lujuriosos, ustedes han visto últimamente en estos últimos 10 años cuántas denuncias han habido sobre abusos médicos con los pacientes, ¿no? Recientemente un anestesiólogo francés recién ha sido descubierto después de una práctica de más de 30 años en su especialidad, de haber cometido abusos sexuales en pacientes que él anestesiaba. Entonces, esas actitudes obviamente nos están mostrando lo antideontológico, o sea, el hecho de que a un paciente le examinemos sin ropa no implica que nosotros distorsionemos ese grado de confianza y además esa necesidad que tenemos de contacto con el cuerpo humano para hacer un buen examen físico, para confirmar una sospecha diagnóstica, por ejemplo, ¿no? Y que vayamos hacia el otro extremo con con un comportamiento lujurioso. Médicos que mienten, médicos mentirosos, ¿no? Que cuando te dicen, por ejemplo, esto sí o sí tiene que operarse porque si no te vas a morir. Entonces, utilizan esa influencia y poder que tienen delante del paciente para obligarle a hacer cosas basándose en mentiras, ¿no? Médicos indiscretos, médicos que van contando todo lo que ven en sus pacientes en sus medios sociales y todo, ¿no? Médicos déspotas, autoritarios que o haces lo que te digo o te buscas otro médico, ¿no? Entonces son cosas que están en el campo de lo antideontológicos. El médico tiene que ser todo Vámonos. lo contrario de esto, ¿ya? Entonces, y todavía la lista sigue, fíjense. La lista sigue porque acá estamos viendo cómo hay otras actitudes que también son catalogadas como antideontológicas. Por ejemplo, médicos desleales, médicos que hablan mal de su colega, médicos que denigran al colega, médicos que hacen quedar mal a sus colegas por
ellos quedar bien ante sus pacientes. Y fíjense, tres elementos que los han debido ver en lo que implica la responsabilidad profesional que hoy en día mucho se ha incrementado en todo el mundo, ¿no? La irresponsabilidad, los médicos irresponsables, los médicos negligentes, los médicos imprudentes, los médicos ignorantes, ¿no? Imprudencia, negligencia, ignorancia o impericia ya son tipificados como actos de responsabilidad profesional. Quiere decir, un médico es imprudente cuando hace más de lo que tiene que hacer, ¿verdad? O exagera en las cosas, ¿no? Hemos entrado a operar una colecistectomía y el médico dice, le sacaremos el apéndice también por si acaso, ¿no? Y además esto, otro cosa, además sacarle un poquito de grasa, ya. Y empieza a hacer cuatro procedimientos cuando solo estaba previsto y planificado uno. Si las cosas salen bien, obviamente ese paciente seguramente le va a estar muy agradecido al médico, pero ¿y qué pasa si sale mal? O sea, la colecistectomía pudo haber tenido un éxito rotundo, pero ¿y qué pasa con las otras intervenciones que hayan provocado complicaciones? ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué hace el médico? O sea, ¿quién le dijo, quién le autorizó que haga tantos procedimientos? Entonces, es imprudente, ¿verdad? El médico con impericia o ignorancia es el que no está bien formado, no sabe hacer muchas cosas, pero se mete a hacerlas. Es decir, él se conoce que a sí mismo, conoce que no está con la capacidad o competencia completa para hacer algo, pero lo hace y se mete a hacerlo así. ¿Ya? Entonces es obvio que los resultados, los malos resultados en los pacientes van a ser pues frecuentes así. Y lo peor es la negligencia, ¿ya? Es el peor delito, por eso es que decimos siempre a la prensa nosotros que ellos utilizan mal el término, porque cualquier conflicto médico-paciente, la prensa lo publica como negligencia. Y ellos no saben que están hablando de la peor de las responsabilidades profesionales, porque el médico negligente es aquel médico que está bien formado, que sabe hacer las cosas, que ha estudiado bien las cosas, conoce los procedimientos y todo, pero no los cumple de manera completa. ¿Ya? Por ejemplo, un cirujano que hace la intervención quirúrgica y dice, "Ah, nos hemos tardado mucho ya, yo los dejo aquí, me voy, tengo otro compromiso". Fíjense, no ha terminado su cirugía, pero le está dejando al primer ayudante o tal vez al residente el concluir lo que él tendría que haber concluido. ¿Ya? Un médico que en quirófano no es que tengamos fijación con el área quirúrgica, pero ahí es más evidente lo que ocurre, ¿no? Un médico, por ejemplo, que se olvida del recuento de materiales y de instrumental. Y de ahí aparecen lo que habíamos visto en las clases de hospital, ¿verdad? El porcentaje de olvido de material en el paciente quirúrgico. Claro, como no hizo el recuento, puede suceder que se haya quedado algo y no se han dado cuenta porque no han hecho la revisión que correspondía hacer. Es decir, el recuento es un paso que está dentro del procedimiento quirúrgico. Todo procedimiento quirúrgico siempre, cuando está concluido el procedimiento en el paciente, antes de cerrar la herida quirúrgica y todo ello, está dentro de todos los protocolos mundiales la revisión del el recuento de material, gasas, apósitos, el recuento de instrumental. Y una vez que se cumple con eso, recién se procede con el cierre. Pero el no hacerlo es pues negligencia, es decir, el negligente es el que hace menos de lo que se espera que haga, no cumple. Y eso es ser negligente, porque sabes que deberías hacerlo y no lo haces. Muchas veces lo que sucedía con por ejemplo, la identificación del paciente y lo que hoy en día van a ver que inclusive hay una iniciativa mundial de la
OMS que habla de la cirugía segura. ¿Ya? Y la cirugía segura implica también el tener bien identificado al paciente, ¿ya? Para que no existan lo que a veces sale en la prensa y muchos no llegamos a comprender cómo todavía a estas alturas sucede, ¿no? Que se ha operado al paciente equivocado, se ha operado el lugar equivocado, se ha operado el órgano equivocado. Entonces, esas cosas suceden cuando no hacemos todo lo que deberíamos haber hecho y empezamos a descuidar cosas por un exceso de confianza. Ya puede pasar lo mismo también en la medicina interna, en la pediatría, en la ginecobstetricia, etcétera. ¿Por qué? Porque no cumplimos el protocolo completo. A veces por exceso de confianza, a veces por flojera, ¿ya? Así simple y llanamente, no tengo mucho tiempo para perder en eso y empezamos a cometer esas omisiones, ¿no? Es como cuando ustedes están en la calle y ven cómo hoy en día es normal que la gente se pase en rojo el semáforo, ¿verdad? Ha visto a los dos lados y se ha pasado, pues como no había nada, listo, ¿no? Pero ¿por qué ocurren los accidentes? La mayor parte de las veces que ustedes vean en la televisión los reportes de accidentes de tránsito es por la negligencia, es decir, yo sé que tengo que esperar a que el semáforo esté en verde, pero eso me dice el protocolo, eso me dice la norma, pero no lo cumplo. Entonces estoy cometiendo un acto negligente, no estoy haciendo algo que sé que debería haber hecho, ¿ya? Que no me cuesta nada, tal vez segundos, el esperar que un semáforo cambie al color verde, ¿verdad? Entonces, y eso nos pasa todavía. Entonces, negligencia, imprudencia, impericia, fíjense, son pues elementos que hoy en día están tipificados como de responsabilidad profesional y que si en una auditoría médica llega a establecerse cualquiera de estos tres elementos, eso ya es una imputación para el médico. Es decir, ese médico tiene las de perder en un proceso judicial, porque la auditoría ha demostrado que no ha hecho bien su trabajo. ¿Ya? Hay responsabilidad profesional por ello. ¿Ya? Entonces, y esos son, fíjense, toditos ellos actos antideontológicos, es decir, la misma profesión médica te exige, porque estás trabajando con seres humanos, te exige y te dice, no seas negligente, no seas imprudente, no, no ejerzas con impericia, no hagas algo que no sabes hacer. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que son lo contrario que la deontología que uno espera del médico profesional. ¿Por qué no se habla mucho de ética en los currículums de las escuelas de medicina? De- Muchos criterios en docentes y autoridades académicas en las distintas facultades de medicina han empezado a tener un efecto negativo, ¿no? Por ejemplo, dice, mientras el médico tenga conocimiento y experiencia, la ética no importa. A mí me interesa formar buenos médicos muy hábiles y capaces, pero eso deja a un lado la ética. Me interesa más que el médico sepa hacer que el médico tenga además conciencia de sus responsabilidades. Otros dicen la ética tienen que aprenderla pues, en la familia, no en la facultad, no en la carrera de medicina. Eso es de la casa. Otro gran error, fíjense. La ética médica, otros dicen, se aprende pues observando el desempeño de los médicos más antiguos, de nuestros profesores. No se aprende pues, de libros, no se aprende de charlas. Si fuese así, en muchas situaciones Dios nos libre, ¿no? O sea, si seguimos los ejemplos de algunos médicos que conocemos en el medio, realmente estaríamos en el área de lo antideontológico también, ¿verdad? Entonces, eso es otra idea errónea.
Otros dicen la ética es importante, pero nuestro currículum ya está muy sobrecargado, ya no hay más horas pues para enseñar ética más, ya no molesten, ¿no? O sea, eso ya se da por sobreentendido que debería ser. Entonces, fíjense, todos esos supuestos hacen que nosotros descuidemos el recordar estos principios que los tenemos que cumplir hasta que nos jubilemos de médicos, ¿no? Hasta que colguemos el estetoscopio, como quien dice. En el fútbol se cuelgan los cachos, ¿verdad? Y uno se retira de la actividad. En la medicina colgamos el estetoscopio, colgamos el bisturí y nos dedicamos a descansar o a tomar nuestro retiro haciendo lo que más nos guste aparte de la medicina, ¿no? Entonces, cada vez más en el mundo las escuelas de medicina ya se están dando cuenta hoy en día que es necesario dar a los estudiantes el tiempo y los recursos apropiados para la enseñanza de la ética, ¿no? O sea, es necesario. Si no tienes una materia como tal, pues puedes cuidar de que en cada año de formación, en nuestra facultad, en los 5 años y en el internado el sexto, se incorporen elementos ético-deontológicos. ¿Ya? Entonces, eso es bueno para que tengamos una formación integral como médicos, ¿no? Entonces, principios como el respeto por las personas, el cumplimiento del consentimiento informado, que hoy día ya no es una decisión de elección, no, es obligatorio. Hoy en día, si no pedimos consentimiento informado, no podemos actuar con el paciente. La confidencialidad. Son elementos básicos en la relación médico-paciente. O sea, un trato respetuoso, empático con el paciente y sus familiares, siempre estar informando lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer y además, cuando corresponda, solicitar el consentimiento informado del paciente y respetar la confidencialidad de cada caso. ¿Ya? Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que entender, pero la aplicación de estos principios tan básicos a menudo causa problemas, ¿no? Entre médicos, entre pacientes, los familiares, que muchas veces pueden no estar de acuerdo sobre la forma correcta de actuar en alguna situación. Entonces, el estudio de la ética prepara a los estudiantes de medicina a reconocer inclusive situaciones difíciles y a tratarlas con mucha racionalidad y siguiendo principios ético-deontológicos. ¿Ya? La ética también es importante en la relación del médico con la sociedad, en la relación entre médicos y últimamente, además, con el ingreso de la bioética, ya también es importante para la realización de la investigación médico-científica, en donde también los principios bioéticos deben ser respetados, ¿verdad? No estamos experimentando y jugando con animales de laboratorio. Cuando hacemos ensayos clínicos, estamos trabajando con seres humanos, nuestros pacientes, y por lo tanto, ahí tenemos que cumplir los principios bioéticos que se exigen. Y hoy en día, todo estudio que se hace con pacientes debe tener el aval de un comité de bioética, que es el que cuida por los derechos y la seguridad del paciente. ¿Ya? Tienes que cumplir el consentimiento informado igualito en un estudio científico. El paciente que está entrando a un estudio tiene que saber bien qué es lo que le van a hacer, por qué le van a hacer, qué se espera, que se les reconozca el derecho de abandonar el estudio cuando él lo considere y que si es que llegase a tener alguna reacción adversa o un resultado inesperado, que se le brinde la atención médica que corresponda en ese caso. Entonces, esos son elementos que, fíjense, hoy en día, hasta en la investigación ya tienen la obligación de cumplirse. Entonces, esta relación médico-paciente es una relación que debe ser entendida desde las dos partes, ¿no? El médico es un servidor, un profesional de servicio que además tiene deberes, ¿no? Esos deberes son los
lo que la deontología te manda, ¿verdad? Lo que tienes que ofrecer como médico, conocimiento, capacidad, eh, el saber hacer, el saber resolver el problema de salud de un paciente, ¿verdad? Y el paciente es un usuario, pero es un usuario que tiene derechos, que muchas veces los médicos no los respetan. El paciente tiene derecho a ser informado, pero ustedes van a ver muy seguido que el médico no habla con sus pacientes, no se toma el tiempo para explicar qué tiene un paciente, no, o no lo comunica correctamente, ¿verdad? Y peor aún cuando aparecen familiares, ni los quiere ver, ¿no? Inclusive se escapa de ellos o se sale por la puerta de atrás para no cruzarse con ellos. Y es un principio fundamental, el derecho a la información. O sea, yo paciente tengo derecho a saber qué tengo y qué están haciendo conmigo. Y ese, además de ser mi derecho, es un deber del médico. El médico tiene el deber, la obligación de informar a su paciente las cosas que está haciendo. Esta relación médico-paciente es una relación entre personas. Tanto el médico y el paciente tienen derechos y obligaciones o deberes. Y esta relación busca un beneficio mutuo de ambas partes, ¿no? El paciente que se beneficia con las competencias del médico y el conocimiento científico actual, y el médico que va a obtener beneficios del paciente, ¿no? Directos o indirectos, ¿no? Directos en la atención privada porque me va a pagar en dinero una prestación que yo le estoy haciendo o en el sector público de la seguridad social me están pagando un salario para que yo cumpla con mis actividades médicas. Entonces estoy obteniendo ese beneficio, no, no es que estoy haciendo un favor a la sociedad, ojo, ¿ya? Cuando hay una relación, ya sea privada, ya sea en la seguridad social a corto plazo, ya sea en los establecimientos públicos de salud, el médico sigue recibiendo también el beneficio, ¿ya? Entonces, no es que el médico es un profesional pobrecito, nadie lo comprende y no le pagan, no. Entonces, en todos los ámbitos ustedes van a recibir una retribución. Y en salud hay que entender y hay que reconocer que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud en Bolivia, el sueldo del médico es el más alto del escalafón salarial. ¿Ya? O sea, todos los otros profesionales de salud ganan menos del sueldo del médico. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, ¿no? Si yo soy médico general, mi sueldo actual es 8.500 bolivianos, digamos. ¿Ya? Mi sueldo básico. Ah, del odontólogo va a ser 7.000. ¿Ya? Ah, de las licenciadas en enfermedad, de las licencias 6.000. Ah, de los bioquímicos igual, 6.000, 5.500, etcétera. Ya, y así van bajando en el escalafón salarial del Ministerio de Salud los niveles salariales. Del médico es el mayor. ¿Ya? Y cuando el médico hace una especialidad y presenta ese trámite, presenta su diploma universitario de especialista, en Bolivia el sueldo se le duplica. O sea, un médico especialista en nuestro medio está ganando 17.000. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ha hecho medicina general y además ha hecho una especialidad. Por eso también las especialidades se convierten en atractivas para los profesionales médicos, porque pueden tener un mayor beneficio económico ejerciendo ya una especialidad. Entonces, fíjense la deontología, bien, ahí está la imagen de nuestro padre Hipócrates, ¿no? Y en donde se nos repite, ¿no? La deontología estudia las obligaciones y derechos del profesional de salud en el arte de curar. Y esto lleva implícito aspectos éticos y legales.
Estas conductas, estas obligaciones de conductas, mejor dicho, deben estar siempre definidas en un código de ética y de ontología. ¿Ya? Entonces, en la medicina nosotros tenemos ese código. Ese es un código que no podemos transgredir, que no podemos incumplir. Son preceptos que al ser aplicados, fíjense, garantizan un ejercicio profesional competente, honesto y honorable. Eso es lo que yo gano cuando cumplo los principios deontológicos, porque el conocimiento del profesional es fundamental. Un mal médico, o sea, va a seguir haciendo mala práctica médica, y eso es antideontológico. ¿Ya? Lo que sí es deontológico es ejercer la profesión con competencia probada. ¿Ya? Entonces el médico siempre debe buscar esa competencia. Por eso el médico no deja de estudiar nunca, no deja de actualizarse nunca. Y además que la medicina, la ciencia médica, todos los días tiene adelantos, tiene avances, tiene novedades, ¿verdad? Y de eso no lo podemos desconocer, pues. Si yo no conozco los últimos medicamentos para tal enfermedad, pues, no me he informado, no he leído, no me he actualizado, no he ido al último congreso, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me he descuidado tanto? Y por mi descuido, mis pacientes tampoco se benefician del conocimiento científico actualizado, porque yo no me he actualizado. Y hemos dicho también, ¿verdad? En la bioética ya se estudia la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinado a la luz de los valores y principios morales, los principios bioéticos, ¿no? Entonces, fíjense, los principios bioéticos están la no maleficencia. El médico no busca hacer daño nunca. Nunca es su intencionalidad causar daño al paciente. Ese es el primer principio bioético y deontológico. El segundo, el principio de justicia. La atención que se merecen todas las personas debe ser la misma, con la misma consideración, con el mismo respeto, sin discriminación alguna. Yo debo atender a blancos, negros, amarillos, ateos, cristianos, evangélicos, lo que sea, ¿ya? A miristas, masistas, qué sé yo, ¿ya? De libre, cualquiera de las cuestiones políticas que ustedes quieran. Entonces, eso es el médico debe cumplir. Y el principio de autonomía, fíjense, el paciente tiene derecho a decidir sobre sí mismo. ¿Ya? Entonces, yo no puedo obligarle a un paciente nada. Tengo que informarle lo que estoy haciendo, lo que debo hacer y lo que es recomendable para su situación de salud. Pero él es el que define al final si quiere o no quiere aceptar un tratamiento, una intervención quirúrgica, etcétera. Y la beneficencia, que se refiere a que yo debo buscar el bien, el mayor beneficio posible a todos los pacientes que atiendo. Ese es el principio de beneficencia. ¿Ya? Esa es la bioética principista. Y ahí tienen pues el famoso juramento de Hipócrates, ¿no? Entonces, fíjense qué es lo que jura el médico, ¿ya? Dice, inclusive, juro solemnemente, dice, ¿no? Por lo que considero más sagrado, y fíjense, ¿no? Guardaré lealtad a la profesión de la medicina y seré justo y generoso con los que la profesan, o sea, con mis colegas. Lo antideontológico son los médicos desleales, ¿verdad? Esos no cumplen, esos que hablan mal de su colega, esos que no son justos ni generosos con sus propios colegas. ¿Ya? Una de las prácticas tradicionales de antaño, por ejemplo, era si viene a mi consulta un colega, no le tengo que cobrar por principio ético deontológico, porque lo considero mi hermano en la profesión. ¿Ya? Entonces, hoy en día eso se ha perdido y ya no se ve. ¿Ya? Hoy en día todos pagan, no importa si es tu papá, tu mamá, etcétera.
¿Ya? Entonces, o el papá de tu amigo, de tu compañero de curso, etcétera, y ya se ha perdido ese valor. Dice, viviré mi vida y desempeñaré mi práctica con honor y rectitud. ¿Ya? Mentirle al paciente, cobrarle de más, hacer cosas de ese tipo engañando a la gente, no son ético-deontológicas. Que mi entrada en cualquier hogar sea para beneficio del enfermo, dice, hasta el extremo que me lo permita mi saber, mi conocimiento médico, que viviré de espaldas al mal y a la corrupción, y no tentaré a otros a incurrir en vicio, que practicaré mi arte con el solo propósito de curar enfermos. No voy a administrar droga ni practicaré operación alguna con propósito criminal, aun cuando se me requiriese o quieran obligarme, y mucho menos voy a sugerir esas cosas. Y mantendré inviolablemente en secreto todo aquello que pueda oír o ver sobre la vida de los pacientes, ¿no? Que no tengo que divulgar. Entonces, eso es lo que estoy jurando. Fíjense, a ustedes les va a tocar eso. Entonces, a partir de ese juramento hipocrático, ¿cómo debería ser el médico? ¿Cómo es lo que esperamos que sean ustedes cuando egresen de esta facultad? Primero que sean médicos académicos, es decir, siempre estén actualizados en sus conocimientos. Lo que han aprendido en el primer año, segundo año, tercer año de la carrera, cuando ya estén egresando o cuando ya estén haciendo una especialidad, ya ha cambiado. Y por lo tanto, tienen la obligación de actualizar esos conocimientos. Tienen que saber reconocer sus límites. Un profesor mío decía una frase que nunca me olvido, ¿no? Dice, él decía, profesor doctor Julio, ah, él nos decía, Julio Montaño, nos decía, ni te brindes ni te excuses, haz lo que tienes que hacer. O sea, no estés brindándote, yo me quedo, yo entro, ¿verdad? No. Y tampoco te escapes, ni te excuses. Ah, no, 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 yo no quiero, no me toca, no sé. Lo que te toca, te toca. Lo que está en tu turno es tuyo. El paciente que te ha llegado es tu responsabilidad. No seas agresivo, ¿ya? Ten racionalidad en tus decisiones, toma decisiones razonadas y respeta la evidencia científica. Quienes no respetan la evidencia científica son los que no leen, pues. O sea, ¿qué voy a respetar si no he leído, ¿verdad? Si no me he actualizado, ¿qué voy a respetar? No conozco la evidencia, no me actualizo, no estudio, no busco. Hoy en día el Internet les da tantas posibilidades de información, pero por flojera, por falta de tiempo, por pretextos, no lo hago. El médico tiene que ser un individuo profesional con conciencia social. Independientemente de su especialidad, el origen de su formación, tiene que tener conciencia social, tiene que saber solidarizarse con el sufrimiento de su paciente, ¿ya? Y sin importar el nivel de instrucción, raza o condición social. El médico tiene que ser un profesional solidario con sus colegas, con los familiares de los pacientes, con su institución y sobre todo con el paciente. ¿Ya? Entonces, mi solidaridad tiene que estar siempre presente. Mi humanidad, el médico debe ser humano. El trato al paciente con empatía, el considerar el dolor ajeno, ¿verdad? El respetar la identidad del paciente, el no despersonalizar al paciente, el paciente de la vesícula, el paciente de la 215. No, eso es despersonalizar, porque todos tienen su nombre y apellido, ¿verdad? Y no ser paternalista, hijitoy, mamitoy, guaguitay, ¿no? Entonces, tampoco es el trato humano de ese tipo. ¿Ya? El paciente no es ni mi hijito ni mi ahijadito. ¿Ya? Entonces, es un ser humano que hay que tratarlo con humanidad.
el respeto al secreto profesional, ¿ve? Entonces, todo lo que yo viere u oyere en la relación con la vida, con los pacientes, no debe trascender jamás. Siempre lo voy a callar y tener en secreto. Obviamente, hoy en día, exceptuando los requerimientos fiscales, ¿no? Cuando ya hay una investigación sobre algún hecho delictivo, sobre alguna situación legal, el juez o el fiscal puede solicitarnos el levantar el secreto médico y proporcionar la información. Solo en esos casos se debería, digamos, tener en cuenta el levantar la confidencialidad. Fíjense esto, antes de entrar al nuevo milenio, en el año 1999, ya se empezaron a hablar en Inglaterra, en el Real Colegio de Médicos eh, Graduados, decían ellos el proyecto de la educación futura de médicos. Esto es en Canadá, perdón, en Ontario, Canadá. ¿Ya? Entonces, antes del año 2000 ya se decía, y ustedes se han venido a la facultad mucho después, fíjense, ¿no? Entonces, ya se decía a veces los roles del médico contemporáneo, el médico del nuevo milenio, decían, debe ser un médico experto en la toma de decisiones clínicas apropiadas, tomar buenas decisiones con los pacientes. Debe ser un médico comunicador, educador, humanista y sanador. Debe ser un médico colaborador que trabaje en equipo. Debe ser un médico que administre bien los recursos de su institución. Debe ser un médico defensor de la salud. Siempre tiene que sentirse como un médico aprendiz estudiante, es decir, que siga estudiando, que siga actualizando. Y también debe ser investigador y debe ser docente, debe enseñar bien. Y fíjense el octavo principio, un médico, una persona ética, ¿no? La ética y la deontología siempre debe estar presente ahí. En la investigación científica en el área biomédica, el código de Nuremberg es el que empezó a poner los principios de ética de investigación, ¿no? Y es de ahí que después de la Segunda Guerra Mundial se exige el consentimiento voluntario del sujeto que está entrando a una investigación. Y eso debe ser un documento firmado, que además debe estar adjunto al protocolo de investigación. Este código de Nuremberg dice hay que estudiar cosas que sean de beneficio para el bienestar de la sociedad. Eso es lo que hay que investigar en salud. En la investigación hay que evitar el daño a los pacientes. ¿Ah? Por eso es que muchos pacientes que no respondan bien a algún esquema terapéutico experimental rápidamente son excluidos de la investigación y son manejados como corresponde, de acuerdo a su cuadro clínico que estén presentando. Hay que garantizar un personal técnico capacitado en las investigaciones. O sea, los que van a ver a los pacientes en estudios de investigación tienen que ser capacitados también, o tiene que ser un personal técnico capacitado. Y tiene que haber la libertad de decisión de los pacientes que participan en el estudio. Si bien un paciente me ha firmado el consentimiento de participar en la investigación, yo no me puedo enojar si en un mes se quiere salir. Tiene todo el derecho de salirse. ¿Ya? No, no va a ser porque ha firmado el consentimiento que le voy a obligar a quedarse hasta el final del estudio, ¿no? Entonces eso también está hoy en día contemplado en el Código de Nuremberg. Luego está la Declaración de Helsinki, en donde se enfatiza el respeto y aplicación de los principios éticos para la investigación médica en seres humanos y está dirigido al personal médico que hace actividad asistencial y científica a la vez.
O sea, hay que proteger la vida, hay que proteger la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad del paciente y la confidencialidad de la información. ¿Ya? Son cosas que tenemos que garantizar en todos los procesos de investigación. Esto adecuado, una adecuada elaboración de un protocolo de investigación tiene que incorporar estos elementos y someter estos protocolos a comités de ética y bioética para la investigación. Tiene que haber el aval de un comité que nos diga eso. Luego ya fíjense el informe Belmont en el año 74 se crea una comisión de protección de investigación biomédica y de comportamiento. Ahí se hace una distinción entre lo que es práctica y lo que es investigación. Se reafirman los principios éticos básicos: respeto, beneficencia, justicia, la aplicación obligatoria, fíjense, del consentimiento informado, la evaluación de riesgos y beneficios para el paciente y los cuidados que deben tenerse en la selección de los sujetos de investigación. Por último están las pautas éticas, ¿no? Las de la Comisión de Investigación de la OMS, el 2002, ha mencionado que la justificación ética y validez científica de la investigación biomédica. O sea, no puedo investigar cualquier cosa. Tiene que haber una justificación ética para esa investigación y una validez científica, o sea, que sea algo que realmente va a ayudar a la ciencia médica o a la medicina. Y se deben generar los comités de evaluación ética y se debe cumplir con el consentimiento informado individual. El cuarto, la identificación de beneficios y riesgos en todo estudio. O sea, los mismos investigadores tendrán que decirnos qué beneficios y qué riesgos hay para los pacientes. La consideración de población vulnerable, ¿no? Por ejemplo, individuos que no estén con la capacidad de dar el consentimiento informado, poblaciones y comunidades con recursos limitados, personas vulnerables como niños, ¿ya? Individuos con trastornos mentales o conductuales, las mujeres como sujetos de investigación y las mujeres embarazadas. Entonces son poblaciones que deben tener una consideración mayor que el resto. Se reafirma la protección de la confidencialidad y el derecho a tratamiento y compensación inclusive de sujetos perjudicados. En muchos protocolos experimentales actuales, la compensación existe. Si pasa algo con un paciente que está en el estudio, va a recibir una compensación. ¿Ya? Entonces, y además, obviamente, el tratamiento adecuado para su complicación o para su reacción adversa. Bien, todo eso es referente a los principios ético-deontológicos que, como se han dado cuenta ustedes, son parte de su práctica profesional cotidiana. ¿Ya? Ahora veamos qué puede suceder en la medicina. El error en medicina es algo que ya no podemos soslayar ni ser ciegos ante su presencia. Fíjense, nuevamente les doy este dato. Antes del nuevo milenio, antes del año 2000, en los Estados Unidos se ha publicado este libro que dice To Err is Human Building a Safe Health System. Entonces dice, el errar es humano. Errar es humano, errar es de hombres, errar es de humanos. Hay que construir un sistema de salud más seguro y poner la seguridad, dice, a la cabeza de la agenda sanitaria en todos los países. Este libro ha mostrado, lo vamos a ver también en una siguiente clase, de que se han estudiado para escribir ese libro varios hospitales en los Estados Unidos y se han detectado en la revisión de los expedientes clínicos y todo ello, entre 44.000 a 98.000 muertes hospitalarias, ¿ya? En hospitales americanos por año. ¿Ya? Pónganle ahí esa cifra, un promedio, ¿no? Si el rango va de 44.000 a 98.000
muertes, podríamos decir nosotros que estaríamos alrededor de las 70.000 muertes en promedio por año, pero muertes que pudieron haberse evitado, ¿ya? Muertes evitables. Obviamente no se pudo evitarlas y sucedieron esas muertes, ¿verdad? Esta cifra la cifra menor dice que la de 40.000 o 44.000 muertes supera en Estados Unidos esa vez a las muertes por accidentes de tránsito, de cáncer de mama y de SIDA juntos. Eso ya llama la atención, ¿verdad? O sea, que se mueran en hospitales por causas evitables, más gente que por accidentes de tránsito, cáncer de mama y SIDA, ya nos debe llamar la atención. Entonces, también se ha detectado en ese libro que uno de cada 25 pacientes hospitalizados resulta lesionado en el hospital. Ojo, ¿ya? Se le ha provocado una lesión, un resultado adverso en el mismo hospital donde está hospitalizado supuestamente para curarse de su enfermedad. Y, y fíjense, se han evidenciado en la revisión de esas historias clínicas casi 3 millones de prescripciones incorrectas. Es decir, el médico ha hecho una mala prescripción, ha cometido un error de prescripción. En general, después de haber revisado todos los números en este libro, llegan a un porcentaje de eventos adversos de 3 a 4%, ¿ya? Pero si desglosamos esos eventos adversos generales, los que están relacionados con un error médico valen 1 a 2%. ¿Ya? O sea, quiere decir esto que casi la mitad de los eventos adversos, la mitad de los eventos adversos que ocurren en pacientes hospitalizados, ocurren por errores médicos. Pueden parecer los porcentajes bajos, pero esta magnitud es inaceptable en salud. ¿Ya? O sea, yo no voy al hospital a enfermarme o a tener otra lesión mayor o a morirme. ¿Ya? Yo voy a un hospital a curarme. Pues cualquier evento adverso que surja no es lo que esperábamos, y menos aún que la mitad de esos eventos adversos se deba a un error del médico, ¿verdad? Entonces eso no puede suceder en nuestro medio. Entonces, ¿cómo será nuestra situación en cuanto a errores médicos? Fíjense, ¿dónde ocurren los errores? ¿En qué parte del proceso de atención? ¿Y qué tipos de errores médicos hay? Veamos eso. Hay errores de omisión y hay errores de comisión. Omisión, el no haber hecho algo que deberías haber hecho. Y el de comisión es cuando has cometido el error durante la ejecución de alguna intervención con el paciente o un error de planificación de la atención. Errores por fallas en los individuos o en los sistemas de salud. Fallas en los individuos es en el mismo personal de salud. Fallas en el sistema de salud es cuando tú estás trabajando en un hospital que no te garantiza las mínimas condiciones ideales de práctica médica. ¿Ya? Un hospital mal provisto, sin medicamentos, con pobre equipamiento, instrumental antiguo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero en los individuos también hay fallas, pues, ¿no? O sea, mala capacitación, no hay competencia, no hay habilidades consolidadas, hay errores que ha cometido la persona cuando ha estado manejando un paciente. Entonces, ahí está, fíjense cuáles son los errores más frecuentes. Los más frecuentes, fíjense, chicos, los errores de medicación. A nivel mundial, 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria, y hasta el 80% de estos daños se podían prevenir. Los errores más perjudiciales
Después de este están relacionados con el diagnóstico, un mal diagnóstico, la prescripción y el uso de medicamentos, que son elementos que se supone el médico sabe, pues el médico conoce. Claro, pero como en farmacología solo nos aplazan y arrastramos y todo, ¿qué nos importa la farmacología? ¿Eh? El mal uso de medicamentos es un efecto secundario del mal aprendizaje de la farmacología o la mala enseñanza, probablemente, ¿verdad? Entonces, o ambas cosas, ¿no? Pero está dentro de las causas que originan los errores más perjudiciales, ¿no? Malos diagnósticos, mala prescripción médica, mal uso de medicamentos. Los errores de medicación, fíjense, ha ocurrido en el 1,5% en pacientes hospitalizados en Inglaterra y en Estados Unidos, en hospitalizados, y en el 5% en pacientes ambulatorios en los Estados Unidos. Errores referidos a qué? Dosis, dosificación, escritura, ¿ya? La famosa letra del médico y además el uso de los nombres comerciales. Pero además, fíjense, es la decisión del medicamento. Se estoy cometiendo un error al decidir qué medicamento voy a dar. Errores en las prescripciones, en las órdenes, en las recetas. Fíjense, las recetas ilegibles, instrucciones incomprensibles, la confusión de, perdón, nombres, dosis y presentaciones, inclusive. O sea, esas cosas, aunque ustedes no lo crean, están sucediendo. Y fíjense, hospitales de los Estados Unidos, hospitales en Inglaterra, Europa, que se supone son del primer mundo y que se supone tienen mejores condiciones de trabajo y de infraestructura y equipamiento que nosotros. Entonces, en países latinoamericanos, ¿cuál sería la situación? Probablemente peor, ¿verdad? Probablemente peor, porque trabajamos en peores condiciones. ¿Ya? Aún en buenas condiciones, en los países del primer mundo se cometen esos errores. También hay errores de despacho, fíjense en las farmacias, en donde pueden confundir un medicamento por otro, la cantidad diferente o la presentación equivocada. Puede ocurrir. Y puede estar relacionado con una receta con letra ilegible. Así que el médico ya tiene que estarse olvidando pues de la letra, de la famosa letra del médico. O sea, hoy en día tenemos que escribir claramente, tenemos que evitar errores. Es como que el médico al mandar una receta con letra ilegible, dice, a ver, pues que me adivinen y si cometen errores va a ser su culpa de ellos, no mía. Pero a ver cómo ese médico al juez le demuestra que ahí dice lo que él dice, ¿no? Si ni el juez lo va a poder leer. Entonces, hay que ir corrigiendo muchas de estas prácticas en nuestro medio. Hay errores también, y eso tienen que tener cuidado, en la administración de medicamentos. En un hospital, el personal de enfermería es el que se ocupa de la administración. Y por eso las enfermeras aprenden en su formación un protocolo para administración de medicamentos. Y cada vez que les toca administrar un medicamento, la enfermera tiene que decir, ¿es el paciente correcto? A ver, verificaremos. Dos, ¿es el medicamento indicado en la receta? Y veré el medicamento que en su presentación en el frasquito que diga tal, es el medicamento. ¿Cuánto dice que hay que administrar? Tal dosis. ¿Es la dosis que dice? Sí. ¿Por qué vía hay que administrar y a qué hora? Aquí está, aquí está, aquí está. Ah, recién después de haber cumplido esos pasos, puedo aplicar el medicamento. Han visto que hasta en los días actuales siguen habiendo problemas, juicios entre pacientes y médicos
por errores de administración, ¿no? Muchas enfermeras han perdido su trabajo por un error de administración de medicamentos. Y por apuro, por pensar que ya, sí, ya saben, pero debe ser, pues, sí, debe ser el paciente, sino a qué ha venido. O sea, ¿qué le cuesta cumplir esos pasitos rápidamente y tener la certeza de que ha hecho bien? ¿Ya? Entonces, fallas en verificar órdenes incompletas, ilegibles o hasta cuestionables, ¿no? O sea, a veces el personal de la enfermería incluso puede llamar al médico y decir, ¿está seguro, doctor? ¿Usted ha notado esto en sus indicaciones médicas y este paciente tan, 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 tan? Entonces, hasta fíjense, el mismo personal de enfermería puede salvar la espalda de un médico cuando la enfermera es competente y tiene conocimiento y experiencia. Errores por medicación. Entonces, ¿cómo se previene? Primero, hay que tener ciertas medidas en el hospital para prevenir, ¿no? El uso de código de barras para los medicamentos, protocolos estandarizados, ¿sí? O sea, seguir un protocolo y tener un listado de medicamentos en el hospital, ¿no? Dice, los errores de medicación son de las principales causas de lesiones y daños evitables en los sistemas de salud. Se estima que en todo el mundo el costo asociado a errores de medicación asciende a más de 42.000 millones de dólares anuales. Errores de diagnóstico e interpretación de pruebas. No le puede suceder a un médico, ojo. Complicaciones en cirugía y postcirugía. Cirugía de sitio equivocado. Caída de pacientes hospitalizados. Entonces, esas cosas son otros errores prevenibles. O sea, no deberían haber sucedido, pero sucedieron. Otros errores frecuentes, las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, afectan a 7 o 10 de cada 100 pacientes hospitalizados en países de ingresos altos, bajos y medios respectivamente. 7 en países de ingresos altos y 10 en los países de ingresos bajos y medios. Pero hay infecciones, fíjense. Por eso es que la tendencia hoy es la corta permanencia hospitalaria. O sea, hay que tratar que el paciente esté lo mínimo indispensable hospitalizado. Porque si se queda más tiempo, ya está con riesgo de adquirir una infección intrahospitalaria. Los procedimientos quirúrgicos poco seguros, fíjense, provocan complicaciones hasta en un 25% de los pacientes. Uno de cada 4 pacientes puede complicarse. Casi 7 millones de pacientes quirúrgicos al año sufren complicaciones significativas. 1 millón de esos fallece durante la intervención o después de la intervención. Práctica de inyección poco segura, ¿no? Pues ahí en la atención, en entornos de atención sanitaria, pueden transmitirse infecciones, VIH, hepatitis B, hepatitis C, que son un riesgo para los pacientes y los profesionales sanitarios. Estos han dado una carga de daños estimados en 9.2 millones de años de vida perdidos por discapacidad y muerte en todo el mundo. Los errores diagnósticos, aproximadamente al 5% de los adultos que reciben atención ambulatoria tienen error diagnóstico. Más de la mitad de estos pacientes, de estos errores, pueden provocar daños graves y la mayoría de las personas se ven afectadas por algún error médico a lo largo de su vida. ¿Ya? Entonces, los médicos nos estamos convirtiendo en un factor de riesgo para la salud de la paciente. En 2003 se hizo una revisión sistemática, 53 estudios de investigación que utilizaron autopsias o revisaron autopsias entre 1966 y 2002. Fíjense, el error diagnóstico fluctúa entre el 4.1% a 49%, 4 al 50%, diríamos nosotros, de los casos con una media de 23.5.
Errores diagnósticos, es decir, que el diagnóstico consignado en la historia clínica no coincidió con los resultados de la autopsia. En el 4% de los casos, el error causó la muerte de los pacientes. Los errores diagnósticos están en todas las especialidades médicas. Las cifras rondan el 5% en aquellas donde el diagnóstico o interpretación visual es preponderante, como son patología, radiología y dermatología, donde la vista es fundamental. Ahí dice un 5%, ¿no? 10 a 15% en otros campos, donde el acopio de información y el análisis de datos juega un papel preponderante, es decir, en el proceso diagnóstico clínico. Un 5% es en las pruebas de diagnóstico que tienen interpretación visual, patología, radiología, dermatología. Pero 10 a 15 ocurre con la elaboración de la historia clínica y el análisis de los datos clínicos. La tasa de error diagnóstico en servicios de urgencias fluctúa entre el 0,6 y 12%. La Universidad de Harvard hizo un estudio sobre práctica profesional y el 14% de los errores médicos resultaron equivocaciones diagnósticas y 9% de mala prescripción. Ese estudio mismo decía que el 75% de los errores se relacionaron con negligencia, el hacer menos de lo que debería saber hacer un médico. O sea, ahí sí está demostrada la negligencia médica. Y seguramente, si alguno de ellos fue sometido a un juicio, lo ha perdido, ¿no? Porque se ha demostrado su error. También hay errores en las prácticas de transfusión de sangre poco seguras. Eso ya ocurre, todos los hospitales ya tienen unidades transfusionales y es por eso que en los indicadores de calidad hospitalaria estos errores de transfusión, hemólisis posttransfusionales, por ejemplo, ya son indicadores trazadores, es decir, no debería pues suceder para nada eso. O sea, si estamos en el año 2025 y siguen cometiéndose errores de transfusión, entonces estamos mal. En 21 países, fíjense, se ha logrado dar una incidencia media de 8,7 reacciones por cada 100.000 pacientes, no, por cada 100.000 unidades de componentes sanguíneos distribuidos. ¿Ya? O sea, de 100.000 unidades, 8,7 8.700 pacientes han hecho reacciones posttransfusionales. Errores de irradiación. Hoy en día en los pacientes con cáncer, en donde hay que hacer radioterapia, han ocurrido errores en que se irradia al paciente incorrecto o la zona equivocada. Y estos datos, un examen de los datos publicados a lo largo de 30 años sobre seguridad en radioterapia, se estima que la incidencia general de errores de irradiación es de 15 por cada 100.000 ciclos de tratamiento. Pero fíjense, siguen habiendo errores evitables. O sea, ¿cómo es posible que te equivoques de paciente o que te equivoques de zona para irradiar? El que hace radioterapia ya está de por sí con un paciente oncológico complicado y con más razón tiene que tener la identificación del paciente, la indicación correcta, la verificación, todo previo a hacer la irradiación. Pero igualito siguen cometiéndose errores. Septicemia no se diagnostica a tiempo para salvar la vida del paciente, ¿no? En muchos casos, con muchas de las infecciones que son resistentes a los antibióticos, puede provocar esto un deterioro de la situación clínica. Se estima que anualmente se ven afectados 31 millones de personas en todo el mundo y de esas 31 millones, 5 millones fallecen por esa sepsis. Tromboembolias venosas son una causa más frecuente y prevenible de daños al paciente y suponen una tercera parte de las complicaciones atribuidas a la hospitalización. Se registran 3,9 millones de casos en los países con ingresos altos y casi el doble, 6 millones en los países con ingresos bajos y medios.
¿no? De ahí es que hablamos de los eventos centinela, muertes no anticipadas, se han muerto, suicidios, violaciones, secuestros, cirugía del paciente equivocado o de la parte del cuerpo equivocada, hemólisis en las transfusiones, ya son eventos centinela. O sea, si ha sucedido uno de estas cositas en el hospital, el error médico está ahí presente. ¿Qué hacer cuando hay un error médico? Primero, no ocultar el error. ¿Ya? Hay que identificarlo bien, hay que discutirlo, hay que revelar al paciente, porque hay que poner los intereses del paciente primero y tenemos que tener honestidad en la atención. Si fue un error nuestro, ¿ya? Cometer el error no es el pecado más grave. No reconocer el error, o peor, ocultarlo, eso es mucho más grave que el error mismo. ¿Por qué los médicos no quieren revelar errores? Por temor a las consecuencias, porque ignoran la obligación de informar, porque no saben cómo informar o porque no quieren molestar al paciente. Hay que revelar los errores, hay que aprender de esos, hay que ver una oportunidad para mejorar en la atención, para reducir los errores y reconocer el derecho del paciente a estar informado y permitir la participación del paciente. No revelar errores dice, es una falla en el compromiso de servicio. Le estamos provocando un daño adicional físico y mental y provocando que la posibilidad de mejorar la seguridad del paciente se aleje. ¿Ya? ¿Y por qué demandan los pacientes a los médicos? Por las molestias y sufrimientos causados por la falta de explicación del médico, la falta de honestidad del médico y de la institución, la resistencia a pedir disculpas por un error cometido y el ser tratado como un neurótico, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos mencionarles a ustedes en este componente de ética y de ontología y el error médico en nuestros establecimientos hospitalarios. Y de esto hay que hablar con ustedes, porque ustedes están en ámbitos hospitalarios ya desde hace 2 años atrás y van a estar todo su internado en un ambiente hospitalario. ¿Eh? Entonces, tenemos que hablar de esto, tenemos que tomar conciencia de esto. Ustedes tienen que también ya ir con otra visión a estos establecimientos. O sea, no podemos ocultar errores. Errores se pueden cometer. En sus manos de ustedes está el evitar esos errores en el manejo de pacientes. Y mucho más cuando ya tengan el título de médicos, ¿no? O sea, tienen que tomar en cuenta que pueden suceder esas cosas. Por eso hoy en día yo aprecio mucho cuando veo estudiantes que tienen una letra que parece de profesor de escuelita, ¿no? O sea, bien legible, grande, a veces hasta letra imprenta, etcétera. Y a los que he visto se los he dicho, qué bueno que ya hayas dejado con esto de lado esa mala costumbre de la letra del médico, la letra ilegible, las rayitas por ahí y por allá. Entonces, solo con eso, fíjense, estamos evitando errores de medicación en farmacias. ¿Ya? Entonces, solo con eso evitamos errores en laboratorio. ¿Qué me está pidiendo este médico? No, o sea, no se lee nada. Entonces, depende de ustedes eso. Y obviamente, reiterar que esperamos que ustedes hagan un ejercicio profesional basado en los principios ético-deontológicos, ¿no? O sea, somos la profesión que tiene obligación de hacerlo, porque no estamos trabajando